Todavía recuerdo con dolorosa claridad aquel martes de octubre cuando regresé al pequeño piso familiar en las afueras de Valencia. El sol se ponía sobre los edificios del barrio Ruzafa, proyectando ese característico tono dorado sobre las fachadas que tanto me gustaba fotografiar. Acababa de cumplir 23 años y había terminado mis estudios de economía en la Universidad de Valencia. Me sentía invencible, listo para conquistar el mundo con mi recién obtenido título bajo el brazo. Subí las escaleras hasta el tercer piso tarareando esa canción de Rosalía que no podía sacarme de la cabeza. Al meter la llave en la cerradura noté algo extraño, la puerta cedió sin resistencia. Estaba entreabierta. Mi primer pensamiento fue que mis padres, Antonio y Lucía, habían salido a hacer la compra al Mercadona de la esquina y volverían pronto. «Mamá, papá», llamé mientras dejaba mi mochila en el recibidor. El silencio que me respondió tenía un peso casi físico. Fue entonces cuando lo vi, toda mi vida empaquetada en bolsas negras de basura. Mi ropa, mis libros, las fotografías de mi infancia en Alboraya durante los veranos con mis abuelos, los trofeos de fútbol del Colegio San José, incluso aquel ridículo peluche de toro que me regaló mi abuela Carmen cuando era pequeño. Todo estaba allí, amontonado como si fuera desperdicio a punto de ser desechado. El apartamento, que siempre había sido modesto pero acogedor, se sentía ahora como un mausoleo frío. Las paredes desnudas donde antes colgaban nuestras fotografías familiares en la Plaza de la Virgen, el vacío donde solía estar el viejo sofá que compramos en el Corte Inglés durante las rebajas de enero. Todo había desaparecido. Caminé hasta la cocina con las piernas temblorosas. Sobre la mesa de formica, donde tantas veces habíamos compartido tortilla de patatas y conversaciones después de cenar, solo quedaban unos papeles. Extractos bancarios. Mi corazón dio un vuelco al reconocer el membrete del Banco Santander. La herencia que mi abuela Carmen me había dejado, los 412.000 euros que estaban en una cuenta conjunta para custodiarlos hasta que yo decidiera invertirlos en un piso o un negocio. Habían desaparecido. Última transferencia, hace 3 días. Destinatario, una cuenta en las Islas Canarias que no reconocí. Me derrumbé sobre el único taburete que quedaba en la cocina. Saqué mi móvil y marqué el número de mi padre. El número marcado no existe. Intenté con el de mi madre. El mismo mensaje automático, como una burla digital a mi desesperación. Les escribí mensajes por WhatsApp, por Facebook, incluso emails. Por favor, decime qué está pasando. ¿Dónde estáis? ¿Por qué os habéis llevado el dinero? Ningún mensaje fue entregado. Los perfiles en redes sociales que había revisado tantas veces para ver sus fotos de la paella dominical o sus paseos por el jardín del Turia habían sido borrados. Las personas que me habían criado, que me habían llevado de pequeño a las fallas, que me habían enseñado a nadar en la playa de la Malvarrosa, que me habían preparado chocolate con churros cuando estaba triste. Habían robado mi futuro y desaparecido sin dejar rastro. Salí al balcón buscando aire. Abajo, la vida seguía en la avenida del Mediterráneo, estudiantes regresando a casa, ancianos paseando lentamente, familias haciendo las últimas compras del día. Todos ajenos al hecho de que mi mundo acababa de implosionar. Esa noche dormí en el sofá de Carlos, mi amigo desde la escuela primaria. No tuve valor para contarle toda la verdad. Le dije que había habido una fuga de agua en casa y que mis padres estaban fuera por trabajo. Pero mientras miraba el techo de su salón en la oscuridad, las lágrimas corrían sin control por mis sienes hasta empapar la almohada prestada. Revisé mentalmente los últimos meses una y otra vez, buscando señales que hubiera pasado por alto. Mi padre había estado más callado durante nuestras cenas. Mi madre había insistido en que no volviera a casa durante el último puente festivo para estudiar mejor. Pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes y ahora se revelaban como piezas de un rompecabezas terrible. No podía dormir. No podía comer. Estaba viviendo una pesadilla peor que la muerte de un ser querido, la traición deliberada de las únicas personas en las que confiaba plenamente. Mi familia no había muerto. Había elegido abandonarme, robarme y desaparecer. Y yo, Alejandro Robles Martínez, hijo único y estudiante ejemplar, orgullo de sus padres según decían en cada reunión familiar.
Me había convertido de la noche a la mañana en un huérfano voluntario con nada más que unas bolsas de basura llenas de recuerdos rotos. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón gris de albergues municipales, pensiones baratas en el barrio del Carmen y llamadas desalentadoras a abogados que me ofrecían pocas esperanzas. Sin un documento firmado que demuestre que el dinero era para ti, legalmente ellos podían disponer de los fondos, me explicó un abogado con oficina cerca de la Ciudad de la Justicia. Después de cobrarme 50 euros por la consulta que apenas duró 15 minutos. Conseguí trabajo repartiendo publicidad por las mañanas y lavando platos en una cervecería de la calle Caballeros por las noches. El dueño, Manolo, un sevillano trasplantado a Valencia 30 años atrás, me pagaba en negro pero me permitía comer las sobras de la cocina. A veces, cuando cerrábamos tarde, me dejaba dormir en el almacén para no gastar en el autobús nocturno hasta el albergue de Benimaclet donde había conseguido una cama. Mi orgullo me impedía contar la verdad completa a mis conocidos. Inventé una historia sobre problemas familiares vagos y la necesidad de independizarme rápidamente. La vergüenza me quemaba por dentro. ¿Cómo explicas que tus propios padres, los que te llevaban de niño a ver los castillos de fuegos artificiales en la playa durante el verano, los que guardaban tus dibujos del colegio como si fueran obras de arte, te habían robado? El punto más bajo llegó una noche lluviosa de noviembre. Había perdido mi turno en el albergue por llegar tarde después del trabajo, y la pensión más barata de la zona estaba completa. Terminé durmiendo bajo el puente del río Turia, cubierto apenas con un cartón y mi chaqueta, mientras la lluvia valenciana me calaba hasta los huesos. Recuerdo mirar las luces del Palau de les Arts a lo lejos y pensar que quizás mis padres tenían razón, tal vez yo no valía lo suficiente. Pero el fondo tiene una extraña manera de revelarte lo que realmente importa. A la mañana siguiente, empapado y temblando, entré a un comedor social cerca de la estación del norte buscando algo caliente. No esperaba encontrar mi futuro. Elena trabajaba como voluntaria allí. Una mujer de unos 40 años, con el pelo canoso, recogido en una coleta y unas manos ásperas que hablaban de trabajo duro. Me sirvió un café con leche y un bocadillo de tortilla mientras me miraba con ojos que no mostraban lástima, sino reconocimiento. «Te ves como alguien que ha perdido más que un techo», me dijo con ese acento valenciano cantarín mezclado con notas argentinas. Más tarde supe que había llegado a España durante la crisis económica de su país, 20 años atrás. No sé por qué, pero le conté todo. Quizás fue su manera de escuchar sin juzgar, o simplemente que ya no tenía fuerzas para mantener la fachada. Le hablé de la traición, del dinero, de las bolsas de basura. Cuando terminé, esperaba ver en sus ojos ese incómodo destello de pena que había aprendido a odiar. Mañana necesitamos ayuda para clasificar donaciones de ropa. Pagan 20 euros el día. ¿Te interesa? No era caridad. Era algo mejor, una oportunidad. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Me presenté al día siguiente y me quedé por semanas. Clasificaba ropa, organizaba alimentos, limpiaba instalaciones, cargaba cajas. Cualquier cosa que necesitaran. El centro Manos Abiertas se convirtió en mi santuario. Allí conocí a otras personas que, como yo, habían sido descartadas por quienes deberían haberlas protegido. Ramón, un exprofesor universitario que lo perdió todo por la ludopatía. Maite, una madre soltera de 3 niños que escapaba de un marido violento. Bachir, un joven marroquí que había cruzado el estrecho buscando un futuro mejor. Pronto comencé a utilizar mis conocimientos de economía para ayudar. Organicé un sistema para inventariar donaciones, creé una pequeña base de datos para coordinar recursos, e incluso comencé a dar clases básicas de finanzas personales a quienes frecuentaban el centro. Elena me observaba con una sonrisa creciente. Una tarde, mientras compartíamos un café en la pequeña oficina del centro, me hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Has pensado que quizás esto no es casualidad, Alejandro? Quizás perdiste ese dinero para encontrar algo más valioso. Estuve a punto de reírme con amargura. ¿Qué podía ser más valioso que 412.000 euros? Pero mientras las palabras formaban una respuesta sarcástica en mi mente, miré a mi alrededor. Vi a Maite enseñando a leer a un hombre mayor en una esquina. Vi a Bachir repartiendo mantas con una sonrisa que desafiaba todo lo que había sufrido.
Vi a Ramón explicando pacientemente a una familia gitana cómo rellenar formularios para ayudas sociales. Propósito, respondí finalmente. Pero sigo sin tener nada. Elena sacudió la cabeza. Tienes educación, tienes ideas, tienes energía. Y ahora tienes algo que antes no tenías. ¿Entiendes lo que significa perderlo todo? Esa conversación me mantuvo despierto toda la noche en mi pequeña habitación alquilada en un piso compartido de Benicalap, donde finalmente había conseguido establecerme. Por primera vez desde la traición, no pensé en lo que había perdido, sino en lo que podía crear. La mañana siguiente comencé a elaborar un plan. Si había algo que mi educación en economía me había enseñado, era identificar necesidades no cubiertas y crear sistemas para atenderlas. Y Valencia estaba llena de personas como yo, traicionadas, abandonadas, pero con potencial. La noticia sobre nuestro trabajo comunitario se extendió rápidamente por los barrios de Valencia. Al principio fueron pequeñas donaciones, ropa usada pero en buen estado, algunos alimentos no perecederos, libros escolares de temporadas pasadas. Luego comenzaron a llegar cosas más sustanciales. Una panadería del mercado central empezó a enviarnos el pan sobrante cada tarde. Un pequeño supermercado de Ruzafa nos donaba productos cercanos a su fecha de caducidad pero perfectamente consumibles. Utilicé lo poco que sabía sobre gestión empresarial y marketing digital para estructurar nuestros esfuerzos. Creé una página de Facebook, luego una cuenta de Instagram donde compartíamos historias de las personas que ayudábamos, siempre con su permiso. Elena me miraba trabajar con una mezcla de asombro y orgullo maternal. Nunca pensé que esos aparatos fueran tan útiles para algo que no fuera perder el tiempo, me dijo una tarde, mientras yo le enseñaba cómo funcionaban las analíticas de redes sociales. Una periodista local del diario Levante se interesó por nuestra labor después de que ayudáramos a una familia desahuciada del barrio de Patraix. El artículo que escribió, titulado Renacer desde las cenizas, jóvenes valencianos transforman vidas, provocó una avalancha de interés. De repente, empresarios locales querían reunirse con nosotros. La Universitat de Valencia nos invitó a dar una charla sobre iniciativas sociales. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de asimilarlo. En menos de un año, habíamos formado una organización sin ánimo de lucro legítima, completamente registrada y con un nivel de transparencia que nos distinguía de otras iniciativas similares. La llamé Reconstruir, por razones obvias. Pasé incontables noches redactando solicitudes de subvenciones, asistiendo a reuniones con posibles donantes y convenciendo a personas con recursos para que creyeran en algo que había nacido de la nada. Seguía siendo un joven de 24 años, pero hablaba con la seguridad de alguien que había visto el peor lado de la vida y había decidido crear algo mejor. Todavía estaba sanando. Algunas noches me despertaba con ataques de pánico, bañado en sudor frío, soñando que estaba nuevamente bajo aquel puente o encontrando las bolsas de basura en el apartamento vacío. Pero reconstruir se convirtió en mi terapia. Cada euro que entraba en nuestra cuenta bancaria, cada sonrisa de agradecimiento, cada historia de éxito de alguien a quien habíamos ayudado, sentía como una pequeña venganza contra lo que me habían arrebatado. Para el segundo año, Reconstruir gestionaba 350.000 euros en donaciones anuales. Habíamos abierto 2 centros comunitarios, uno cerca del puerto en el barrio del Cabanyal, enfocado en ayudar a familias migrantes, y otro en Benimaclet, especializado en formación laboral para jóvenes sin estudios y personas mayores de 45 años que habían perdido sus empleos durante la crisis económica. Contratamos a 10 empleados a tiempo completo, incluyendo a Elena como directora de operaciones. Bachir se convirtió en nuestro coordinador de programas para migrantes, y Maite dirigía los talleres de empoderamiento para mujeres. Cada mes atendíamos a cientos de familias. Reconstruir se había transformado en un referente de innovación social en la comunidad valenciana. Mi cara aparecía en las noticias locales. Canal 9 hizo un reportaje especial sobre nosotros. De bolsas de basura a transformación social, lo titularon. Sonreía en las entrevistas, hablaba con pasión sobre la importancia de tender puentes entre diferentes realidades sociales, sobre cómo una comunidad unida puede sanar heridas individuales. Pero por dentro, las cicatrices seguían latiendo. Una tarde soleada, mientras inaugurábamos un nuevo programa de formación en tecnología para jóvenes en riesgo de exclusión social.
Un representante del Ayuntamiento de Valencia me entregó un reconocimiento por la labor de reconstruir. Mientras sostenía aquella pequeña placa de cristal con el escudo de la ciudad, no pude evitar pensar en mis padres. ¿Dónde estarían? ¿Sabrían en lo que me había convertido? ¿Se arrepentirían? Esa misma noche, cenando con Elena y el equipo directivo en una pequeña tasca cerca de la Plaza de la Reina para celebrar el reconocimiento, me atreví a compartir algo que nunca había confesado. A veces me pregunto si debería agradecerles, dije en voz baja. ¿A quiénes?, preguntó Elena, aunque sospecho que ya sabía la respuesta. A mis padres. Si no hubiera sucedido lo que sucedió, probablemente estaría trabajando en algún banco, ganando un buen sueldo, pero sin propósito. Sin vosotros. Sin reconstruir. Se hizo un silencio en la mesa. Elena tomó mi mano por encima del mantel con esas manos ásperas que había llegado a querer como si fueran las de mi propia madre. El mérito no es de ellos, Alejandro. Es tuyo. Tú elegiste convertir el dolor en acción. Muchos se habrían hundido. Asentí, incapaz de hablar. Porque aunque reconstruir había ayudado a cientos de personas, aunque habíamos creado un modelo de intervención social que estaban comenzando a replicar en otras ciudades, aunque ahora vivía en un pequeño pero acogedor apartamento en el barrio de Ruzafa y tenía un salario estable como director de la fundación, una parte de mí seguía siendo aquel chico de 23 años mirando bolsas de basura en un piso vacío. Brindamos por el futuro, por los nuevos proyectos, por las vidas que cambiaríamos. Pero mientras todos reían y planificaban, mi mente divagaba. Había pasado más de 2 años desde aquella tarde de octubre. 2 años sin una palabra, sin una señal. 2 años construyendo algo hermoso sobre cimientos de traición. Y entonces, como si mis pensamientos la hubieran convocado, llegó la primera llamada. Era una noche de julio, de esas sofocantes que caracterizan el verano valenciano. Había pasado el día entero en reuniones con representantes de CaixaBank, negociando un posible patrocinio para ampliar nuestro programa de inserción laboral. Llegué a mi apartamento cerca de medianoche, exhausto pero satisfecho. Mi teléfono sonó cuando estaba a punto de meterme en la ducha. Número desconocido. En otro tiempo habría respondido inmediatamente, pero los años de trabajo social me habían enseñado a valorar las pequeñas islas de privacidad. Dejé que saltara el buzón de voz. Me duché, preparé una infusión de tila y revisé los mensajes de mi equipo en el grupo de WhatsApp. Maite había conseguido que 5 mujeres del programa de capacitación encontraran trabajo como administrativas en una empresa de logística. Bachir compartía fotos de la excursión que había organizado con los niños del centro del Cabanyal a la Albufera. Pequeñas victorias que hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Cuando finalmente revisé el móvil antes de dormir, tenía 3 llamadas perdidas del mismo número desconocido. Fruncí el ceño. Nadie insiste tanto a menos que sea importante. Por la mañana, al despertar, el teléfono mostraba 12 llamadas más. Todas de madrugada, todas del mismo número. Un escalofrío me recorrió la espalda. Solo había conocido esa insistencia una vez antes, cuando un joven que había acogido en reconstruir recayó en la heroína y llamó desesperado pidiendo ayuda. Gracias a Dios, llegamos a tiempo. Al mediodía ya eran 27 llamadas. Durante mi reunión con el ayuntamiento para discutir la cesión de un nuevo local en el barrio de Orriols, el teléfono vibraba incesantemente en mi bolsillo. Por respeto a los concejales, lo silencié completamente. Cuando salí del edificio municipal 2 horas después, el contador marcaba 56 llamadas perdidas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Algo dentro de mí ya sabía quién era antes de escuchar el primer mensaje de voz. Me senté en un banco de la plaza del ayuntamiento, bajo la sombra de las palmeras. Los turistas se fotografiaban frente a la fuente, los camareros montaban las terrazas para el servicio de comidas, y yo temblaba como si estuviera en medio de una ventisca. Reproduje el primer mensaje con el teléfono pegado a la oreja, como si fuera un secreto vergonzoso. Alejandro, hijo. La voz de mi padre. Sonaba agrietada, débil, irreconocible. El Antonio Robles que recordaba tenía una voz potente que llenaba habitaciones, que cantaba jotas aragonesas, herencia de sus padres, a pleno pulmón durante las fiestas familiares.
que regateaba con vendedores en el mercado con confianza desbordante. Este hombre sonaba roto. Por favor, continuó. Cometimos un error. Lo sentimos. Borré el mensaje con un dedo tembloroso y pasé al siguiente. Era mi madre. Llorando. Su voz entrecortada por sollozos que parecían atravesar años y kilómetros para golpearme directamente en el pecho. Necesitamos tu ayuda, cariño. Cariño. El diminutivo que usaba cuando yo era pequeño y me rasguñaba las rodillas jugando al fútbol en el parque de viveros. Cuando me preparaba chocolate caliente durante los días lluviosos. Cuando me arropaba por las noches recitando aquella nana que su abuela andaluza le había enseñado. Me quedé paralizado en aquel banco durante lo que parecieron horas. La gente pasaba a mi alrededor, Valencia seguía su ritmo, pero yo estaba congelado en el tiempo. Después de 3 años de silencio, de fingir que no existía, de construir una vida nueva sobre las ruinas de la que me habían destruido, estaban de vuelta. Las llamadas no cesaron. Día tras día. Cambié mi número. Descubrieron el nuevo. Contactaron con el correo electrónico público de Reconstruir. Enviaron cartas a la dirección de la sede. No sabía qué querían, dinero, un lugar donde quedarse, pero lo que sí sabía con certeza era que ya no era aquel chico destrozado. El nuevo Alejandro dirigía una organización respetada. Tenía un propósito. Había ayudado a cientos de personas a reconstruir sus vidas mientras reconstruía la propia. La ironía no se me escapaba. Ahora mis padres me buscaban desesperadamente, exactamente como yo los había buscado 3 años atrás. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda en la oficina, Elena entró con una expresión preocupada. Hay una mujer abajo. Dice que es tu madre. El bolígrafo que sostenía cayó sobre los papeles, manchando de tinta azul una solicitud de empleo. Me quedé mirando la mancha expandiéndose como si contuviera todas las respuestas del universo. ¿Le has dicho que estoy aquí? Elena negó con la cabeza. Nuestra relación había evolucionado hasta un punto donde las palabras sobraban. ¿Quieres que le diga que te has ido? ¿Que no trabajas aquí? Consideré la oferta. Sería tan fácil esconderme, devolverles el mismo silencio que me habían regalado. Pero entonces recordé algo que siempre decía a los jóvenes que llegaban a reconstruir: lo que te definirá no es lo que te hicieron, sino cómo eliges responder. No, dije finalmente. Dile que no puedo verla hoy. Que puede dejar su número y la llamaré cuando esté listo. Elena asintió y salió. Minutos después regresó con un papel doblado. No ha dejado número. Dijo que entendía. Y dejó esto. Era una fotografía. Yo a los 5 años, en brazos de mi padre, con mi madre al lado, todos sonriendo frente a las torres de Serranos durante las fallas. Al reverso, con la letra temblorosa de mi madre, lo sentimos. Te esperamos cuando estés listo. Pensión La Marina, habitación 12. Guardé la foto en el cajón de mi escritorio y seguí trabajando. Esa noche, mientras conducía mi modesto Seat Ibiza de vuelta a casa, tomé por error el desvío que llevaba al barrio donde solíamos vivir. Me detuve frente al edificio, observando las luces en las ventanas, preguntándome quién viviría ahora en aquel tercer piso. Si sabrían la historia de traición que habían vivido esas paredes. Las llamadas sumaban ya 247. No había respondido ninguna desde aquel día en la plaza. Pero esa noche, mientras miraba el edificio donde había crecido, tomé una decisión. No porque los extrañara. No porque los hubiera perdonado. Sino porque necesitaba cerrar esa herida de una vez por todas. Acordé reunirme con ellos. No porque los extrañara, sino porque necesitaba clausurar ese capítulo de mi vida. Elegí un lugar neutral, la cafetería Valor cerca de la Estación del Norte. Un sitio público, con suficiente gente alrededor para mantener la compostura, pero lo bastante discreto como para una conversación privada. Les envié un mensaje al número del que llamaban: mañana, 10, cafetería Valor junto a la estación. Vendré solo. Llegué 20 minutos antes, estratégicamente. Quería estar asentado, tener el control del espacio.
Pedí un cortado y repasé mentalmente el discurso que había ensayado durante la noche. Sería breve. Escucharía sus explicaciones, les diría que siguieran con sus vidas como yo había seguido con la mía, y terminaríamos para siempre. Los vi entrar antes de que ellos me localizaran. Parecían mayores, mucho mayores de lo que correspondería a solo 3 años. Mi padre, Antonio, siempre había sido un hombre corpulento, de hombros anchos y paso firme, orgulloso de su físico que mantenía haciendo largos en la piscina municipal cada mañana. Ahora estaba delgado, casi frágil, con un traje que le quedaba grande y el pelo completamente blanco. Mi madre, Lucía, cuyo rostro redondo y sonrisa fácil habían sido su marca personal, estaba irreconocible. Sus mejillas se habían hundido, profundas ojeras enmarcaban sus ojos, y sus manos, aquellas manos que me habían peinado, curado heridas, y enseñado a hacer tortilla de patatas. Temblaban mientras sostenía un pequeño bolso desgastado. Cuando me vieron, mi madre dejó escapar un sollozo ahogado. Mi padre la sujetó del brazo, como temiendo que pudiera desplomarse. Ambos se quedaron paralizados a unos metros de mi mesa, como si no se atrevieran a acercarse más sin permiso. Les indiqué con un gesto que se sentaran. Mantuve mi rostro impasible, aunque por dentro mi corazón latía con tanta fuerza que temía que pudieran escucharlo. Alejandro, murmuró mi madre, estirando una mano temblorosa sobre la mesa, sin llegar a tocarme. Estás tan guapo, tan mayor. No respondí. Mi padre carraspeó, incómodo ante mi silencio. Te vimos en el periódico, dijo finalmente. Lo que has construido es increíble. No vine aquí para recibir elogios, respondí, sorprendido por la frialdad de mi propia voz. Vine a escuchar por qué lo hicieron. Se miraron entre ellos, una conversación silenciosa que reconocí de mi infancia. Siempre habían tenido esa habilidad de comunicarse sin palabras. Finalmente, mi padre habló. Debíamos dinero, hijo. Mucho dinero. ¿A quién? No era una pregunta, era una orden. A gente peligrosa, continuó, bajando la voz. Me involucré en negocios equivocados. Inversiones que salieron mal, préstamos que no pude devolver. Al principio eran personas respetables, pero cuando las cosas se complicaron, vendieron mi deuda a otro tipo de personas. Mi madre intervino, con voz entrecortada, amenazaron con hacernos daño, Alejandro. Con hacerte daño a ti. Así que decidieron hacerme daño ustedes mismos, repliqué. ¡Qué considerados! Mi padre continuó, cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. Pensamos que podríamos devolverlo todo antes de que te dieras cuenta. Que podríamos invertir el dinero, multiplicarlo rápidamente, y reponerlo. Nunca quisimos, nunca planeamos. Desaparecer con todo lo que tenía, completé su frase. Dejarme sin hogar, sin familia, sin futuro. No teníamos opción, susurró mi madre. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Si no pagábamos, nos habrían matado. A todos. ¿Y dónde está ahora ese dinero?, pregunté. ¿Vale la pena todo lo que perdimos? Se hizo un silencio denso. Mi padre miró hacia la ventana, donde la gente caminaba apresurada hacia la estación. Se acabó, dijo finalmente. Todo. Pagamos lo que debíamos, pero tuvimos que huir. Hemos vivido en Tenerife, luego en Melilla, después en un pueblo de Almería, siempre escondidos, siempre mirando sobre nuestros hombros. Hasta que supimos que las personas a las que temíamos ya no son un peligro. ¿Qué quiere decir eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Uno murió en un ajuste de cuentas. El otro está en prisión, explicó mi padre. Ahora podemos intentar reconstruir nuestras vidas. La ironía de su elección de palabras no me pasó desapercibida. ¿Y por qué han vuelto? ¿Qué quieren de mí? Mi madre sollozó más fuerte. Mi padre extendió su mano sobre la mesa, como había hecho mi madre antes, deteniéndose a centímetros de la mía. Perdón, dijo simplemente. Y si fuera posible, una oportunidad para recuperar a nuestro hijo. Les conté sobre la organización. Cómo había reconstruir desde cero. Les hablé de Elena, de Bachir, de Maite,
de los cientos de personas a las que ayudábamos cada mes. No porque quisiera impresionarlos, sino porque necesitaba que entendieran que había creado algo importante de las cenizas que ellos habían dejado. Mi madre susurró entre lágrimas: «Estamos orgullosos de ti». Casi me reí. Un sonido amargo quiso escapar de mi garganta, pero lo contuve. Me levanté, dejando dinero sobre la mesa para los cafés que ninguno había tocado. Perdieron el derecho a estar orgullosos de mí el día que me dejaron con bolsas de basura, dije. Y ninguna cantidad de llamadas cambiará eso. Estaba a punto de marcharme cuando mi padre habló, con una voz que no reconocí. No te pedimos que nos perdones, Alejandro. No merecemos eso. Solo queremos que sepas que lo que hicimos fue para protegerte. Fue un error terrible, imperdonable. Pero cada día, cada minuto desde entonces, hemos vivido con ese dolor. Me detuve, sin volverme. Yo también. Podríamos al menos saber de ti de vez en cuando, preguntó mi madre. No interferiremos en tu vida. Solo saber que estás bien. Finalmente me giré. Los miré detenidamente. Estas personas que una vez fueron el centro de mi universo ahora parecían extraños. Extraños que llevaban las caras envejecidas de mis padres. No lo sé, respondí con honestidad. No sé si puedo darles eso todavía. Asintieron, aceptando mi respuesta como si fuera más de lo que esperaban. Estaremos en Valencia por un tiempo, dijo mi padre. En la pensión. Por si cambias de opinión. Salí de la cafetería sin mirar atrás. El sol de Valencia me golpeó con fuerza, cegándome momentáneamente. O quizás fueron las lágrimas que por fin me permití derramar. Caminé sin rumbo por las calles donde había crecido, pasando frente a la escuela donde estudié, el parque donde jugaba, los lugares que formaron al niño que fui antes de convertirme en el hombre que soy. Cuando finalmente llegué a las oficinas de Reconstruir, Elena me miró y supo de inmediato. ¿Cómo ha ido?, preguntó simplemente. Se acabó, respondí. Pero mientras pronunciaba esas palabras, me pregunté si realmente era así. Siguen llamando. 247 veces, para ser exacto. No he contestado desde aquel encuentro en la cafetería. Algunas heridas no sanan con el tiempo, se cubren de costras y te recuerdan en quien tuviste que convertirte. No los odio. Pero he aprendido que el perdón no significa regresar a lo que te rompió. Han pasado 6 meses desde aquel café amargo junto a la Estación del Norte. El calendario marca noviembre, y Valencia se prepara para el invierno con esa mezcla única de luz mediterránea y vientos frescos que descienden desde el interior. Las noches son más largas ahora, pero también más productivas para mí. Reconstruir continúa creciendo. Ahora operamos en 3 ciudades, Valencia, Alicante y, desde hace 2 meses, Barcelona. Tenemos planes de expandirnos a nivel nacional, quizás comenzando por Madrid o Sevilla. He hablado en la Universidad Politécnica, en congresos sobre innovación social, incluso fui invitado a dar una conferencia en el Parlamento Europeo sobre modelos de integración comunitaria. Nuestras políticas de vivienda protegida han sido adoptadas por varios ayuntamientos, y hemos creado un programa de mentoría que conecta a jóvenes en situación vulnerable con profesionales establecidos. Esta tarde me reuní con Claudia, una chica de 19 años que llegó a nuestro centro hace un año. Su padre la había echado de casa cuando le confesó que era lesbiana. La encontramos durmiendo en la playa de la Malvarrosa, desnutrida y aterrorizada. Hoy me ha mostrado su carnet universitario. Ha conseguido una beca para estudiar trabajo social. Quiero ser como tú, me dijo con una sonrisa que iluminó toda la oficina. Quiero convertir mi dolor en algo útil para otros. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que no soy ningún héroe? Que cada mañana me despierto luchando contra fantasmas, que a veces, en los momentos más inesperados, vuelvo a sentirme como aquel joven traicionado, perdido entre bolsas de basura. El teléfono sonó mientras contemplaba el atardecer desde la ventana de mi oficina. Número privado. No era el de mis padres, ellos ya no llaman con tanta frecuencia. Quizás una vez cada 2 semanas, dejando mensajes breves que escucho pero nunca contesto. Hace buen tiempo hoy, pensamos en ti. Vimos el reportaje sobre reconstruir en El País, increíble trabajo.
Tu tía Carmen preguntó por ti, le dijimos que estás bien. Este número era diferente. Contesté. ¿Alejandro Robles? Soy Manuel Serrano, del Ministerio de Derechos Sociales. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de implementar el modelo Reconstruir a nivel nacional. Las ironías de la vida. Mi programa, nacido del dolor más profundo, podría convertirse en política pública. Centenares, quizás miles de personas podrían beneficiarse de lo que creamos desde las cenizas. Mientras concertaba una cita con el representante ministerial, mi mirada se posó en el cajón inferior de mi escritorio. Allí guardaba, como un secreto vergonzoso, aquella fotografía de mi infancia frente a las torres de Serranos. A veces, en momentos de debilidad, la sacaba y observaba esos rostros sonrientes, preguntándome si todo había sido una mentira o si hubo amor verdadero en algún momento. Elena entró sin llamar, como siempre. A sus 45 años, se había convertido en mucho más que mi mano derecha. Era mi brújula moral, mi confidente, la familia que elegí cuando la biológica me abandonó. Tienes esa mirada, dijo, sentándose frente a mí. La de estar pensando en ellos. No intenté negarlo. Elena me conocía demasiado bien. El ministerio quiere replicar nuestro modelo a nivel nacional, comenté, cambiando de tema. Lo sé. Me llamaron primero, respondió con una sonrisa pícara. Quería asegurarme de que era una propuesta seria antes de que perdieras el tiempo. Reí, agradecido por su protección feroz. ¿Has pensado qué vas a hacer con tus padres?, preguntó sin rodeos. Elena nunca se andaba con sutilezas. Suspiré, mirando nuevamente hacia la ventana. Las luces de Valencia comenzaban a encenderse, creando ese tapiz urbano que tanto amaba. No lo sé, Elena. Hay días en que quiero llamarlos, preguntarles sobre cosas triviales, como si todo pudiera volver a ser normal. Y hay días en que recuerdo cada detalle de lo que hicieron y siento que nunca podré mirarlos sin ese dolor. Elena guardó silencio un momento, respetando mi confusión. ¿Sabes qué me dijo Bachir cuando llegó a España? Que lo más difícil no fue cruzar el mar, ni el hambre, ni el miedo. Lo más difícil fue aprender que algunas personas te harán daño, pero no por ello debes dejar de construir puentes. No es lo mismo, protesté débilmente. No, no lo es, concedió ella. Pero quizás el punto no es si los perdonas o no. Quizás el punto es decidir qué tipo de historia quieres construir de aquí en adelante. Sus palabras me acompañaron durante toda la noche. Mientras conducía hacia casa, pasé intencionalmente frente a la pensión La Marina. ¿Seguirían allí, 6 meses después? ¿O habrían perdido la esperanza y seguido con sus vidas? No me detuve. No estaba listo. Quizás nunca lo estaría. A veces me pregunto cómo sería mi vida si ellos no me hubieran robado. Probablemente tendría un trabajo corporativo, un apartamento más grande, quizás incluso un coche mejor que mi viejo Seat. Pero luego miro a mi alrededor, a lo que he construido, a las vidas que hemos transformado, y me doy cuenta, tal vez no me quitaron mi futuro. Tal vez me dieron uno nuevo. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza de mi pequeño piso en Ruzafa, tomé una decisión. No los llamaré, no intentaré reconstruir una relación que quizás sea irreparable. Pero tampoco seguiré cargando con el peso de ese odio. Les enviaré un mensaje, breve pero sincero: estoy bien. Espero que ustedes también lo estén. No es perdón. No es reconciliación. Es simplemente reconocer que todos somos humanos, capaces de terribles errores y asombrosas reconstrucciones. Es aceptar que mi historia no comenzó con unas bolsas de basura en un apartamento vacío, ni terminará definida por lo que me quitaron. Mientras terminaba mi café, mi teléfono sonó. Número desconocido, nuevamente. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, contesté sin miedo. Sí. Señor Robles. Llamo del Hospital La Fe. Tenemos ingresada a una paciente, Lucía Martínez. Ha sufrido un infarto y está preguntando por usted. El mundo se detuvo por un instante. Mi madre. Enferma. Preguntando por mí. Es grave, fue todo lo que pude articular. Estable, pero grave.
Ha pedido verlo. Colgué sin responder. Me quedé paralizado, mirando la ciudad despertar bajo el sol de la mañana. ¿Qué debía hacer? ¿Ir? ¿Ignorar la llamada como había ignorado tantas otras? Tomé mi chaqueta y las llaves del coche. No sabía qué diría al llegar allí. No sabía si era capaz de perdonar, de olvidar, de reconstruir esos puentes quemados. Pero sí sabía una cosa con certeza: ya no era aquel joven roto por la traición. Era un hombre que había aprendido a transformar el dolor en propósito. Y quizás, solo quizás, esa era la mayor victoria posible.